El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla a sus discípulos y les dice: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. ¿Qué es tener misericordia? Es poner el corazón en las miserias del otro, en no tratarlo por los méritos que pueda él tener, o porque se lo gane, o porque lo merezca. Tener un corazón lleno de misericordia es tener un corazón lleno de amor gratuito. Es saber ver a la persona en sí misma. Dios, hermanos, ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Dice su palabra que aun siendo pecadores, Dios entregó a su Hijo. Dios lo entregó para nuestra redención, para nuestra salvación. Dios quiere que tengamos su corazón. No que demos rienda suelta a nuestros egoísmos, a nuestros deseos carnales. Cuando estamos en la carne, cuando obramos según la carne, pues lo más seguro es que la misericordia no tenga lugar en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras vidas. Jesús obró siempre con misericordia. Él se revela como la misericordia encarnada del Padre Celestial. Nosotros hemos de crucificar nuestra carne, hacer a un lado nuestro egoísmo para realmente poder mostrar la misericordia, porque muchas veces nos dejamos guiar más bien por nuestro egoísmo o por la envidia, por nuestros intereses, y es entonces que hacemos precisamente lo que Jesús no quiere que hagamos. No juzguen y no serán juzgados. Muchos de nuestros juicios no son más que nuestra proyección. Cuando juzgamos a los demás, no es más que proyectarnos en los demás. Como Jesús mismo dice que vemos la paja en el ojo de nuestro hermano cuando nosotros tenemos una viga. Si más bien obrásemos con misericordia, nos daríamos cuenta que aquello que estamos juzgando no es más que una proyección, más que envidia, egoísmo, rencor, resentimiento, interés. Jesús de todas maneras nos dice que no juzguemos y no serán juzgados, porque cuando juzgamos, de alguna forma nos estamos juzgando a nosotros mismos. Estamos dictando sentencia. Cuando juzgamos al otro, pues de alguna forma, al proyectar nuestro juicio, nos estamos juzgando, nos estamos dañando a nosotros mismos. No condenes y no serás condenado. Nosotros no nos corresponde condenar a nadie, ni dictar juicio contra nadie, ni contra nosotros mismos. Ya decía San Pablo que ni siquiera él mismo se atrevía a juzgarse a sí mismo.
es algo que solamente le corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de la realidad de las cosas. A veces pensamos que tenemos la verdad y que podemos lanzar la primera piedra. Recuerden aquel pasaje cuando venían los escribas y fariseos, habían capturado a una mujer en flagrante adulterio y querían poner a prueba a Jesús. La ley de Moisés dice que debemos de matar a estas mujeres a pedradas. ¿Tú qué dices? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Querían agarrar a Jesús de bajada. Querían ponerle una prueba y Jesús les dice: a aquellos que de ustedes se sientan libres de pecado, láncenle la primera piedra. Es lo mismo. No hemos de juzgar, no hemos de condenar. No tenemos la realidad, no tenemos la verdad completa. Solamente podemos ver las cosas desde un ángulo. De seguro que muchas cosas nos quedarán fuera, lejos. Perdona y serás perdonado. Nunca podemos pasar por alto el perdonar a nuestros hermanos. Si Dios, que es la divinidad, que es la trascendencia, la eternidad, nos perdona, ¿quién eres tú para no perdonar? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Más que Dios? Eres un ser corruptible, débil, frágil. Y te crees que tienes autoridad para no perdonar, para no pasar por alto el pecado de tu hermano. Imagínate. Todo esto pues no lo veremos con Dios todos. Al juzgar, al condenar, al no querer perdonar. Dios nos invita a un corazón misericordioso, a poner el corazón en las miserias. Todos quisiéramos que los demás fueran perfectos para poderlos amar, para poderlos perdonar, para no juzgarlos. Queremos que los demás se saquen 10, pero tú que juzgas, ¿tienes 10? ¿Tienes 10? Jesús nos invita, hermanos, y nos dice: den y se les dará un corazón misericordioso, un corazón desprendido, un corazón generoso para los demás, un corazón lleno de misericordia. Y así es Dios, que nos da generosamente, que nos da misericordiosamente. Dice que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, seremos medidos. Pues esto es delicado, ¿verdad? Que Dios nos conceda gracia para amar al otro a pesar de las deficiencias, a pesar de sus imperfecciones, de sus debilidades, fragilidades. Si Jesús nos pide esto es porque Él mismo fue ejemplo de misericordia. Cuando le trajeron a la mujer capturada en adulterio, Él no le echó en cara su pecado. La miró con compasión, la miró con misericordia. No la juzgó, no la condenó, la perdonó. Eso no es fácil. No es fácil porque a veces nos sentimos con derecho de juzgar, de condenar, de tomar la piedra y apedrear a una persona. Nos sentimos que tenemos derecho de dictar juicio y sentencia contra el otro. Pues aquí vemos lo que Jesús nos pide: un corazón siempre lleno de misericordia como el de Él. Corazón generoso
corazón desprendido, un corazón que sea capaz de amar aun a pesar de las miserias de la otra persona. Que Dios nos dé su luz para poder entrar en esta dinámica en la cual nos quiere introducir Jesús, y más en este tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo de gracia, es un tiempo de amor, de perdón de Dios. Que Dios con su Espíritu Santo nos enseñe en lo más profundo de nuestro corazón, porque es tan difícil a veces poder entender y comprender esto. A veces nos sentimos justificados para juzgar, para condenar, para no perdonar. Nos sentimos, ¿verdad?, como que podemos hacerlo, pero no. Ni Dios lo hace, ni Dios lo hace. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Para hacer lo que Dios mismo no hace. Él sobre todo nos invita a tener un corazón misericordioso. Cuando tengamos este corazón, de seguro que entenderemos lo que Jesús nos está pidiendo. Hermano, Dios te bendiga abundantemente. Que Dios te dé un corazón misericordioso, que nos lo dé a todos. De seguro que el mundo cambiaría, sería transformado si este corazón estuviera en nosotros. Pidámoselo a Jesús, que es manso y humilde de corazón. Amén. Continuemos con nuestra celebración.